voy a compartir. Ahí está. Ahí está. Bueno, en principio deben estar viendo el programa de dibujo. Voy a empezar. Como ustedes saben, estamos ya iniciando el capítulo 5. El chiste es que la clase pasada vimos una motivación de por qué es necesario estudiar espacios curvos y el hecho de que por qué comenzamos a discernir por qué es conveniente saber relatividad especial para entender relatividad general. A pesar de que hay una gran diferencia entre relatividad especial y relatividad general, en el sentido de que, por ejemplo, en relatividad especial usamos sistemas de referencia inerciales globales. Vimos que estos sistemas de referencia no pueden usarse en presencia de gravedad, debido al menos al experimento de pensado de Einstein, que como vimos tiene como consecuencia que la luz es afectada por un campo gravitacional. Recuerden, a pesar de que la deducción que hicimos es de un experimento pensado o idealizado, es un hecho verificado experimentalmente. Adicionalmente, vimos que lo que más podíamos lograr en un campo gravitacional, lo más parecido a un sistema inercial, eran los sistemas de referencia en caída libre. Estos sistemas de referencia son inerciales, pero solo localmente. Conforme vayamos avanzando, se les va a ir haciendo más claro esta idea. Entonces, y vimos del hecho de que las partículas, el hecho de que las partículas en movimiento bajo la influencia solo de la gravedad, seguían trayectorias tal que dos partículas que inicialmente eran paralelas, debido a efectos de la gravedad, sus trayectorias comienzan a juntarse o a separarse dependiendo del sentido del movimiento. Eso nos lleva, como eso no pasa en un espacio-tiempo plano, eso nos lleva a tener que considerar espacios curvos. Bueno, una vez que tenemos espacios curvos, bueno, nos hemos convencido de la necesidad de usar espacios curvos. Ahora lo que sigue es, pues, comenzar a estudiar las matemáticas necesarias para describir espacios curvos. No vamos a seguir aquí algo muy formal, vamos esencialmente a seguir el Schultz. El proceso de estudiar espacios curvos se simplifica si uno utiliza un modelo que es muy útil. El modelo que es muy útil para esto es considerar R2 en un sistema de coordenadas diferente al cartesiano. Vamos a considerar R2 en coordenadas polares y usando este entorno simple vamos a definir dos cantidades muy útiles
para lo que sigue, que van a ser los símbolos de Christoffel y mediante su intermediación, lo que se conoce como derivada covariante. ¿Vale? Una vez que ya tenemos esos conceptos definidos en R2 usando coordenadas polares, el concepto ya se extiende fácilmente a cualquier espacio curvo, debido a que lo que vamos a estudiar se aplica también a espacios curvos. Les voy a decir cuál es el punto esencial que hace que lo que estudiemos en R2 con coordenadas polares sea útil para espacios curvos en general. Los espacios curvos en general lo vamos a estudiar en el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a estudiar ese aspecto, muchachos. Pues bueno, sin más, pues vamos a empezar con el modelo que es útil. Y como les había dicho, es, ¿dónde estaba aquí? Es R2 en coordenadas polares. ¿Y qué vamos a hacer en R2 en coordenadas polares? Pues vamos a hacer álgebra y análisis. Siempre se me olvida la última tensorial. Siempre se me olvida el ISIS al último de análisis. Pues bueno. Pues como ustedes saben, si tienen R2, es el plano donde usualmente estudiamos física. Y para R2 pueden definir al menos dos sistemas de coordenadas. El cartesiano, y en ese caso localizan la posición de un punto dando este número y este número. Otra forma es localizar el punto dando la magnitud de esta cantidad y el ángulo que hace con una dirección arbitraria, que usualmente es el eje X. En la formulación usual, ustedes saben que la relación entre los dos sistemas de coordenadas, pues es esta. Y esta de Y entre X, si no me falla. ¿Está bien? Y bueno, estas expresiones nos permiten fácilmente, por ejemplo, hallar la relación entre el incremento de la coordenada R y los incrementos que producen esa variación en delta R en las coordenadas delta X y delta Y. Entonces ya saben, esta cosa tiene propiedades similares a las de la derivada. Entonces, aquí sería, por ejemplo, hallando la derivada de esta con respecto a X y multiplicándolo por delta X más la derivada de esto con respecto a Y por delta Y, les quedaría algo así como X entre R, ¿sí? X entre R por delta X, porque esto al derivarlo, la raíz pasa abajo y queda 2X, pero con un medio que venía de la raíz, pues queda X entre R, y algo similar en delta Y. Pero usando estas relaciones, pues tenemos que esto es coseno de teta por delta X más seno de teta delta Y. ¿Vale?
Y algo similar sería para la coordenada teta. Solo les voy a escribir el resultado. Esto es seno de teta, delta X más lo mismo, excepto por el seno cambiado al coseno, delta. ¿Vale? Bueno. Y de aquí podríamos empezar el análisis, pero conviene, conviene tomar una perspectiva al inicio un poquito más general. Conviene tomar una perspectiva un poquito más general. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer, es nada más para discutir un aspecto que probablemente simplifique la discusión más, no ahorita, sino en el capítulo 6. Supongamos R2 y vamos a suponer que tenemos dos sistemas de coordenadas. Dos sistemas de coordenadas. El cartesiano, que ya sabemos es XY, y uno pues, arbitrario, que no voy a decir cuál es, y este es eta, no, chi, ¿cómo se llama esta letra? No me acuerdo. No tengo a la mano. No, permítanme. Tengo que abrir un navegador. ¿No se llama G? Ahorita vemos. Ya puse el navegador y le voy a poner alfabeto griego y en un momento salimos de dudas, muchachos. Las ventajas del internet. Aquí está. Ya tengo aquí en la pantalla y voy a ver aquí. Aquí está. He, pero bueno, sí es he. Lo que pasa es que yo lo hago diferente, porque por eso siempre tengo dudas. Ah, sí. Sí, vamos a ver la he. Gracias, no identifiqué por la voz quién era, pero gracias mucho la persona que me dijo. Este es he y este es z. Son dos coordenadas arbitrarias. Si fuera en polares, pues esta sería r y esta teta. Bueno, entonces, dado que este sistema ambos son sistemas de coordenadas en el plano, pues lo pueden expresar. Y si es un buen sistema de coordenadas, pues debe ser invertible. Esto es, deben ser capaces de expresar x como función de y eta y y como y de epsilon. Ustedes saben que para que esto pase, pues la matriz jacobiana tiene que tener, bueno, el determinante de esta cantidad esto tiene que ser distinto de cero para que ambos sean, pues, como decirlo en un lenguaje pues muy pedestre, que ambos sean buenos sistemas de coordenadas, o sea, que pueda yo expresar y y eta en términos de xy o xy en términos de y y eta. Entonces, para que sean invertibles estas relaciones, pues basta con que sea esto. Entonces, cuando pase esto, pues ambos son sistemas de coordenadas aceptables para R2. Hay ocasiones, por ejemplo, si hacen esta cantidad para las coordenadas polares, hay un punto donde esto no se cumple, que es el punto R igual a 0. En ese caso decimos que tenemos un punto singular de la transformación. ¿Sí?
el determinante anterior vale 0 en ese punto, la transformación de coordenadas es singular. Bueno, eso ya lo saben. Hasta ahorita no he dicho nada que no sepa. ¿Vale? Bien. Bien, bien. Entonces notemos el siguiente. No sé qué hice. No sé qué hice. Vengan por aquí. Permítanme. Vengan por acá. Ya me pusieron otra vez el Teams negro. ¿Quién hace esa travesura, muchachos? No. Ok. Entonces, sabemos que, por ejemplo, esto va a estar dado por esto, así, igual que esta, sería una expresión similar. Bueno, a mí no me gusta mucho esta notación que voy a usar, pero posiblemente aclare algunas cosas. Vean, es equivalente a... Y nosotros sabemos que estas son las componentes de un vector. ¿De cuál? Pues del vector de desplazamiento. Entonces, vean, esta es esencialmente esta cantidad es lo que hemos llamado la matriz lambda beta, de tal manera que esto, por ejemplo, sería un vector. Voy a usar la letra V como el libro. Se cumpliría esto, donde las componentes primas son estas y estas son las componentes sin primas. Esto nos quiere decir que estas son las componentes de un vector y fue el método que usamos cuando definimos un vector, bueno, un cuadrivector en relatividad especial. En relatividad especial, recuerden, definimos un vector como aquel cuyas componentes se transformaban de la misma forma que las componentes del cuadrivector de... En aquella vez usamos el de posición, pero bueno, en este caso el de desplazamiento. Miren, yo hago esta distinción, posiblemente no sea usual, pero a mí me funciona. Cuando mido la posición desde el origen, o sea, cuando no tiene aquí el incremento, le llamo vector de posición. Y cuando aquí aparecen los incrementos, o sea, que va de x1, y1 a x2, y2, a ese le llamo vector de desplazamiento. Espero no confundirlos. ¿Vale? No es muy usual que hacerle así. No me dicen, aquí hay un error y nadie me dijo. Aquí es beta. ¿Vale? Ya me van a comenzar a hacer enojar. Aparte de que ya me pusieron mi Teams negro, ya no me dicen cuando me equivoco. Estoy. Bueno, entonces esto es similar. Aquí en el caso de relatividad especial era la matriz que representaba las transformaciones de Lorentz. Aquí vemos representa una transformación de coordenadas en general. Ese era el método que usamos, ahora adaptado a R2. Pero este método no les gusta mucho a los matemáticos.
Permítanme, mi máquina se puso lenta, ya, me parece que ya reaccionó, sí, me parece que ya reaccionó. Es que a veces se pone el circulito cuando comienza a trabajar, no sé por qué, demasiada tecnología. Ya ponemos en blanco, sí. Entonces, para un matemático, eso de en analogía, pues no les gusta mucho. Entonces, vamos a platicar. Como les digo, esto no es muy útil en la clase de hoy, pero va a ser útil más adelante. Así que, se los voy a platicar rápido y en dado caso, cuando lo volvamos a usar, damos un pequeño repaso. Entonces tenemos R2. Entonces aquí en R2 puedo definir una función escalar phi que sea función de X y de Y, o sea, de la posición, o dado que también estoy usando otro sistema de coordenadas, en este caso la misma función escalar sería función de xi y de eta, ¿sale? Es la misma función, salvo que aquí estoy usando el sistema de coordenadas cartesiano y aquí el sistema de coordenadas arbitrario. Y nosotros sabemos que su gradiente, por ejemplo, en el sistema de coordenadas arbitrario, pues tendría sus componentes como de phi, de xi, de phi, de eta. Esas serían las componentes del gradiente de phi en este sistema de coordenadas arbitrario. Y lo que es más, sabemos por la regla de la cadena que aquí se cumple, ¿sí? ¿No? Es que voy despacito porque yo usualmente escribo estas cantidades al revés. Pero bueno. ¿Sí? Y algo similar para de phi de eta. Lo único que tendríamos que cambiar es en todos lados la xi por la eta. Sí, la xi por la eta. Entonces vean cómo le hace Schulz. Eso lo podríamos escribir como, ¿sí? Ah, no, aquí me equivoqué. Sería de, aquí me volví a equivocar. De X, lo corregí, de Y a ver si cabe, ya, entonces, sería de X. X de phi, y aquí sería de X. No, no, sería, es entonces sería de Y, de F. No se ve. Así. Y aquí, por lo tanto, sería de X de eta, de Y de eta. ¿Sí? Entonces, vean. Perdón, aquí me expandí como, bueno, no sé si ustedes conocen el dicho pero bueno, en los pueblitos es bastante común que aquí me extendí como verdolaga. Sí conocen esa, no sé, esa hierba, es comestible. Cuando crece, pues abarca extensiones de terreno, o sea, es una plantita que se extiende sobre la tierra. Entonces, mi tierra, mi lugar de nacimiento,
Cuando alguien ocupa mucho espacio, como lo ocupé yo acá, dicen que se extiende uno como verdolaga. Y aquí me puse bien compacto, pero bueno, el chiste es que sí cupo. Bueno, en este caso, esta relación sería la matriz sin primas y las primas abajo. Comparen. No, Profesor, ¿no está escrito al revés el primero? Puso a ver, permítame. en el primer renglón. Permítame. Voy a regresar. No, es que no estoy aquí. Miren, aquí está. Permítame. Aquí está con prima arriba y sin prima abajo. Esta sí estoy seguro porque sí da la relación. Sí, en esta no hay problema. Permítanme. Voy a checar las dos relaciones. Es que es cuestión de la multiplicación matricial. Probablemente sí me equivoqué, no lo niego. Pero déjenme checar desde esta. Porque si aquí también, si me equivoqué, en la otra posiblemente me equivoqué también en esta. A ver, la multiplicación. No es eso. Es que puso la derivada, parece al revés. Puso la derivada de sí respecto de phi. Permítame. Sí, gracias. Ahorita me explicas. Es que, como siempre digo, soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez como las mujeres. Entonces, permítame. Voy a checar aquí mi multiplicación. Aquí sí me da. Y aquí sí me da. Creo que esto está bien. Ahora sí, la persona que me estaba... sí, de phi de X, de phi de Y, esta por esta, da este, y este por este, da este. Sí. Después, este por este, a ver. Vamos a checar la primera entrada, que es la única que escribí explícitamente. Esta. De phi de X por este, por la multiplicación matricial que va así. Esto así por esto así. Que sería d phi de X por dx de phi. Me da este término. ¿Vale? Más de phi de Y por dy de psi. Me da... ¿Al lado izquierdo, profesor? Donde dice compañero que está al revés. Acá. Ya le entendí. Sí, me equivoqué. Las dos personas que me ayudaron, gracias. Es que sí, ya les entendí. De phi de E. Es que como... Sí. Luego uno no ve sus errores. Gracias. O sea, la multiplicación estaba bien. Lo que había hecho es escribir mal las componentes del gradiente en coordenadas arbitrarias. Sí, gracias. Pues todo está... Es que yo pensé que el problema era aquí en la multiplicación. Y sí, gracias. Entonces ya corregimos el error y vean. Entonces vean, desde el punto de vista formal, y hallamos que esta ley de transformación era la que habíamos deducido para los covectores. Entonces, desde el punto de vista de los matemáticos, ellos no inician definiendo los vectores. Para ellos es más fácil definir el gradiente y hallar esta ley de transformación y decir que esa es la ley de transformación de los covectores. Ahora, nosotros definimos los covectores como objetos que actuaban sobre los vectores y nos daba la variación de una función escalar a lo largo de una curva. Recuerdan que cuando hicimos un diagrama de espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos hacer algo parecido. Ya. Ahora sí no hay errores. No, parece que ya no. Con razón. Porque me está estorbando esa cosa. No sé qué se borró. Bueno, si se borró algo, lo siento.
porque apreté control Z y luego borra cosas que no ven. Bueno, entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, si antes ustedes pueden hallar haciendo la multiplicación de esta con esta, no lo voy a hacer ahorita, pero pueden hallar que en general también se cumple. Por ejemplo, así. Y la otra identidad, bueno, pueden hallar, yo no lo voy a hacer, pero pueden hallar que eso da la identidad. A continuación, lo que los matemáticos hacen es definir una curva. Y una curva para ellos, bueno, curva en R2 si quieren. El concepto se generaliza fácilmente. Va a ser una relación de este tipo. La coordenada, la primera coordenada es una función de un parámetro y la segunda coordenada es función de un parámetro. Entonces, esto es lo que ellos llaman curva. Dan las dos coordenadas en términos de un parámetro. Esto lo siento, pues mi pulso no es muy bueno. Esto en R2 les genera pues algo así. Ahorita no me preocupa tanto el detalle del cono de luz porque estoy en R2, así que en principio puede tener curvas que se mueven, lo que sería el análogo a moverse a una velocidad mayor que la de la luz, pero bueno. Esto es lo que llaman el camino, los matemáticos. Y vean, un mismo camino puede ser la imagen de varias curvas. ¿Cómo? Pues cambiando la velocidad con que se recorre. Por ejemplo, si yo aquí me voy despacito, tengo el mismo camino y una curva, un conjunto de funciones. Pero si hago el recorrido más rápidamente, tengo el mismo camino, pero la curva sería diferente porque estaría recorriéndolo más rápidamente. Entonces, el mismo camino puede ser la imagen de muchas curvas, en realidad de un número infinito. Pero bueno, ahorita me restrinjo al concepto de curva. Entonces, yo aquí también puedo definir una función escalar, que sea función de chi y que sea de et. Entonces, lo que tendría, si a mí me interesara conocer cómo varía phi con s, entonces lo que tendría que hacer, pues ya saben, que sería de phi, de chi, de s. Aquí uso derivadas totales porque esta es solo función de una variable. Lo mismo aquí. Y vean, aquí lo que obtengo, estas solo dependen de la función y son en realidad las componentes del gradiente de phi, como ya vimos. Y estas cantidades solo dependen de la curva. Entonces, lo que en realidad tengo es que de phi de S sería el gradiente de phi actuando sobre E de S de eta de S. ¿Sí? Es la acción de dφ sobre ds, lo que ya habíamos visto. Por lo cual, esto lo puedo ver como las componentes
de un vector. Y vean, solo depende ahora de la curva. Entonces, esta es una propiedad de la curva. Para más detalles, es lo que se llama vector tangente. Y vean, por ejemplo, si recorren lentamente esta curva, o sea, si usan una parametrización para esta curva, entonces el vector posiblemente apunte tangentemente, pero tenga una magnitud pequeña. En cambio, si la voy recorriendo rápidamente, sería tangente, pero su magnitud sería más grande. Así que lo que tengo en realidad es la acción de phi sobre b, donde b es el vector tangente, cuyas componentes son estos. Entonces vean aquí en la forma cómo definen las cosas los matemáticos. Primero definen los covectores, que son esencialmente los gradientes de funciones definidas en el espacio. Y a continuación los vectores salen como objetos que dependen de la curva y no son otra cosa que los vectores tangentes. Entonces, primero definen la curva y los tangentes son sus vectores. Entonces, ya usando esto, encontramos esta relación que ya la habíamos visto, pero al revés. Es la acción del gradiente de phi sobre b. Y lo que es más, ven, de phi de s va a ser de x de s. Si cambio las variables, va a ser de y de s. Y algo similar para de eta de s. De tal forma que se va a cumplir que de s de eta de s va a ser de x no, así, de y de eta de x de eta de y por de x de s de y de s. Entonces vean, esta era es la misma ley de transformación que ya habíamos encontrado para vectores usando la analogía. Entonces vea, todo se ajusta. Entonces la visión de los matemáticos y la visión de los físicos pues lleva a los mismos resultados, como esperaríamos en general. Entonces, ya muchachos, entonces ya tenemos la forma más formal, bueno, el método más formal para definir los objetos que habíamos estado estudiando. Entonces el método más formal es primero tener un espacio, en este caso R2, definir una función sobre este espacio que sea función de las coordenadas que están usando. Definir el gradiente, lo cual siempre se puede si tiene ciertas condiciones de continuidad y de diferenciabilidad a las cuales no me voy a meter. De ahí, pues tienen las componentes de un gradiente, eso lo definen como un covector. A continuación definen una serie de curvas sobre este espacio que no son más que dar las coordenadas como función de un parámetro, dependiendo del sistema de coordenadas que están usando. Los vectores van a aparecer como tangentes a las curvas, de tal forma que se cumpla esta relación. Y ahora podemos checar que
usando las propiedades de cálculo que ya conocemos, que las componentes de este, ¿dónde está? Vean, tienen la ley de transformación que ya conocíamos para covectores, y los vectores definidos así tienen la ley de transformación que esperamos para vectores, por lo cual todo se ajusta. Bueno, muchachos, esto lo discuto aquí porque es como lo trae Schultz. Yo preferiría discutirlo ya en el capítulo 6, pero bueno, como estoy siguiendo Schultz, pues ya. Vale. Pues ahora sí voy a agregar una página. Ahora sí, ya terminamos esta discusión en general y vemos ya cómo lo hacen los colegas matemáticos, cómo ellos hacen cómo obtienen los mismos resultados, pero usando un método más formal. Bien, pues lo que sigue es, ahora sí, otra vez, vamos a regresar a R2 en coordenadas polares. Ahora sí ya, de aquí hasta no sé cuándo vamos a estar usando esto. ¿Está viendo por aquí o estoy hablando solo? Sí, estoy viendo por acá. Bueno, solo veo la lista. Solo veo la lista de estudiantes. No importa. No importa, no importa. Mientras se pueda dar la clase, aunque no vea los cuadritos de sus iniciales. Bueno, vamos a regresar. Entonces, recordemos, como les dije, las herramientas de análisis tensorial y de álgebra tensorial que estamos usando eran válidas en general. Solo hay que tener cuidado cómo se define la métrica. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo calcular las componentes de la métrica. Una vez tomado en cuenta ese detalle, pues lo que hemos estudiado sirve para dimensión 2, 3, 4, 5. En particular, aquí nos vamos a enfocar en dimensión 2 porque R2 tiene que es de dimensión 2. Y el otro caso donde vamos a hacer mucho énfasis es en dimensión 4, que es las dimensiones del espacio-tiempo hasta donde conocemos. Es tiempo y las 3 coordenadas espaciales. Bueno, entonces, como estamos en R2, sabemos que los vectores base de los dos sistemas de coordenadas están relacionados así. Entonces, desde aquí vamos a usar la siguiente convención. Las primas, los índices primados, van a ser para las polares y los no primados son las cartesianas, para las coordenadas cartesianas. Es la convención que voy a estar usando. Entonces sabemos que en cartesianas, pues los vectores base son X y Y, los que han usado siempre. Y en polares van a ser R y beta. Y bueno, de esta relación, yo obtendría que R sería beta R, beta, o XR, X más Y, R, Y. Y nosotros sabemos ya el método para calcular esta cantidad. Esta cantidad pues sería dx de R, y usando que X es R coseno, al
esto sería un coseno de teta, y esto sería derivada de y con respecto a r, que da seno de teta. Entonces vean, ER se expresaría como así. Esto vale en general, muchachos. Si ustedes quieren hallar un vector de una base, de un sistema de coordenadas en términos de los de otro, pues ocupan esto. Eteta, pues aplicaría algo similar. Contra mi costumbre, dado que ya estamos muy atrasados, voy a ir copiando algunas expresiones del libro y les voy a ir poniendo el número. Después les voy a decir qué van a tener que hacer. Teta, esta no la voy a calcular, pero pueden calcular ustedes, y lo que les daría es esto más R coseno teta de Y, que es la fórmula 523 del libro. Entonces vean, ya tienen ambos vectores de la base de coordenadas polares en términos de los vectores base en coordenadas cartesianas. Si quisieran, pueden hacer el mismo ejercicio en Minkowski, pero aquí, dependiendo de la transformación de coordenadas que usen, pues tendrían el doble de trabajo, porque tendrían 4, bueno, posiblemente más del doble. Tendrían 4 vectores base expresados como combinación de los otros 4 vectores que pues al menos se escribirían más. Conceptualmente no es más difícil, pero se escribe más. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De la misma forma, por ejemplo, podemos calcular el gradiente de R. Bueno, sabemos, por ejemplo, que para un covector de alfa prima se cumple que sus componentes recordar dos cosas. Los vectores de la base, bueno, los elementos de la base en el espacio de covectores satisfacen esta relación. ¿Vale? Y sabemos que una base estaría dada por gradiente de X y gradiente de Y que la base barrada pues estaría dada por gradiente de R y gradiente de teta. ¿Sí? Bueno, entonces, usando esta relación, por ejemplo, gradiente de teta sería, este sería teta, aquí sería beta, gradiente de x beta, y esto sería teta x de x más teta y gradiente de y. ¿Sí? Donde sería de teta de x gradiente de x más de teta de y gradiente de y. Bueno, y aquí hay que usar esa relación de que teta es arcotangente de y entre x, hallar la parcial, etcétera, etcétera. Les escribo el resultado para, como les digo, ya estamos un poco atrasados y en este caso no es muy iluminante, muy ilustrativo estar hallando derivadas. Cuando sea necesario sí las voy a calcular, pero aquí no tiene caso. Sería de x
más 1 en R, coseno de teta, gradiente de Y. Esta es la expresión 526. ¿Vale? Me faltó nada más hallar estas derivadas. Y una expresión similar sería para el gradiente de R. Otra vez simplemente voy a copiar el resultado que viene en el libro. En este caso aparecerían dr de x y dr de y, que esas pues no están tan difíciles. Ya incluso las calculamos hace rato y vimos que eran el coseno y el seno. Esto sería coseno de x más seno de teta gradiente de y. Y esta es la expresión 527. ¿Por qué estoy calculando? Esto ya me permite expresar, bueno, hasta ahorita lo que he hecho es expresar los vectores de la base del espacio vectorial de vectores en las coordenadas polares en términos de los vectores de la base en coordenadas cartesianas. Y aquí lo que hice es los covectores de la base en coordenadas polares, los vectores de la base, no, los covectores de la base. Estos son covectores. Los covectores de la base en coordenadas polares, expresarlos en términos de los covectores de la base en coordenadas cartesianas. Aquí es donde comenzamos a tener problemas porque hay que hacer dibujos. Vean, muchachos. Este ER.ER sería coseno cuadrado más seno cuadrado, que sería 1, porque EX es ortogonal a EY, como sabemos. Entonces, cuando lo multiplicara consigo mismo, solo sobreviven los términos de EX.EX y EY.EY. El EXEY y el EY.EX no sobreviven, entonces quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es 1. Entonces, lo que me quedaría es que ER sería 1. Sí. Bueno, le puedo poner al cuadrado porque me da el cuadrado en realidad. Sí. Bueno, en este caso no es tan difícil. El que es un poquito más interesante es teta. Da 1, igual que X y que Y. En ese caso, vean, quedaría el cuadrado de este, por la misma razón que discutí aquí, el cuadrado de este más el cuadrado de este. Pero aquí ese vector, bueno, el vector e teta aquí no está normalizado, ¿no? Es lo que quiero que veamos. Permítame. Da R cuadrada. El vector e teta que me sale usando las fórmulas que he estado usando en todo el curso, me da un vector e teta tal que el cuadrado de su magnitud, bueno, de su magnitud, porque recuerden, la magnitud era el cuadrado de lo que usualmente conocemos como magnitud, es R cuadrada, y efectivamente no está normalizado. Por eso les dije que aquí era donde se ponía la situación más interesante. Los vectores que me genera el método que he estado desarrollando, en este caso, para el vector e teta, que forma base con ER para el sistema de coordenadas polares, no está normalizado a la unidad. No tiene norma 1. Por ejemplo, vean, aquí es donde sufro porque hay que hacer dibujos.
Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vean, en el caso de ER, uno puede ver que son vectores radiales y que todos tienen norma 1. Lo único que cambia es que dependiendo de la radial que elijan, su dirección es diferente, pero su magnitud todos tienen de magnitud 1. En cambio, no voy a intentar hacerlo aquí al lado para no comer tanto café. Esto sería, escribo. En cambio, Eteta, ustedes pueden darse cuenta que son vectores así, tangentes al círculo, a la circunferencia, y que su magnitud, este es R, este es Eteta, y que su magnitud va aumentando conforme se van alejando del origen. También su dirección va cambiando, porque por ejemplo por acá, no sé, bueno, sería más fácil acá, pero voy a dibujarlos por acá. Serían en esta dirección. Entonces vean, ambos vectores de la base ya no son constantes. En este caso, la de ER, la magnitud no cambia, pero cambia la dirección conforme se mueven en el plano, en R2. En cambio, permítanme un momento. Ya, gracias. En cambio, para Eteta no solo cambia de dirección conforme se mueven en el plano, también cambia su magnitud dependiendo de si están cerca o lejos del origen. Entre más lejos estén, su magnitud es más grande. Pero son los vectores base que nos produce el formalismo. No están normalizados, no son los que usualmente ustedes han usado, porque ustedes han usado uno entre R de Eteta, del que estamos usando aquí. Pero vean, ese Eteta que hemos escrito aquí es el que genera naturalmente el formalismo del análisis tensorial. Entonces genera bases ortogonales, pero no ortonormales. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Sí? No le conocí la voz a la persona que se percató antes de que yo lo dijera, de que no estaba normalizado a la unidad. Efectivamente, no están muchos, en este caso Eteta, no está normalizado a la unidad. Ignoro quién me habló, pero bueno, gracias. Pero sí, efectivamente, la norma, bueno, la magnitud, nosotros estamos usando el concepto de magnitud, perdón por hacer el relajo de introducir un concepto que no hemos definido. La magnitud efectivamente es R cuadrada. Es diferente, no tiene magnitud 1. Y eso pasa, por ejemplo, cuando se hacen cuentas análogas en 4 dimensiones, pues sale que 2 o 3 no tienen norma 1, inclusive los 4 pueden no tener, bueno, magnitud 1, la norma no la hemos definido. Magnitud 1, no todos tienen magnitud 1, pero esos son los vectores que naturalmente nos da el formalismo. Estos son los vectores que tenemos que usar en nuestro formalismo. Entonces, no es tan grave. Pues que no tengan magnitud 1, pues no es tan grave, nada más hay que tener en cuenta ese detalle. ¿De acuerdo? Bien. Ignoro quién fue la persona que me comentó. Gracias. Gracias. De la misma forma, no voy a hacer la cuenta.
se puede demostrar que, recuerden, que este es 1 y que esto es 1 en R. Vean, aquí ya le quité el cuadrado, sería la raíz cuadrada de la magnitud, tengan en cuenta ese detalle. Entonces, en este caso, recuerden que para covectores, los covectores los representábamos por un conjunto de superficies. En el caso de R, pues la separación tiene que ser paralela. No cambia. Bueno, perdón por mis dibujos, pero cuando me alejo, esto sería gradiente de R. Ahorita les pongo las letras, porque con esta herramienta no puedo escribir letras. Bueno, yo no puedo. En cambio, para de teta, serían superficies así. La separación va aumentando conforme se alejan. ¿Por qué? Porque aquí me dice que conforme me acerco al origen, la raíz cuadrada de la magnitud se incrementa. Entonces tengo que hacer las líneas más juntas conforme estoy más cerca del origen. Esto sería gradiente de R y esto sería gradiente de teta. La representación de estos covectores. Recuerden, los covectores se representaban por un conjunto de superficies paralelas, bueno, un conjunto de superficies. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta este detalle que ya se dio cuenta su compañero antes de que yo lo mencionara. El formalismo no necesariamente me va a generar vectores de la base de magnitud 1. En particular, para el sistema de coordenadas polares, la magnitud del vector E teta es R cuadrada y la magnitud del gradiente de teta, bueno, aquí en realidad la raíz cuadrada es 1 entre R, la magnitud sería 1 entre R cuadrada, fácil. Pero bueno, entonces noten ese detalle, muchachos. No me tiene que generar vectores de magnitud 1, ¿vale? Pero es la forma en la cual todo lo que hemos estudiado se genera. Podemos hacer este análisis, todo lo que hemos estudiado en coordenadas polares, con la salvedad de que no me va a generar vectores, no siempre me va a generar vectores de magnitud 1. ¿Sale, muchachos? Bien. Permítanme unos minutos. Regreso en un momento, por favor. Gracias.
Gracias, muchachos. Ya estoy de aquí de vuelta. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, ¿dudas, comentarios hasta este punto? ¿No? Vean, lo que hemos aprendido no solo funciona para el espacio de Minkowski, es lo que quiero, una de las cosas que quiero que se lleven de esta clase. Funciona para espacios tan simples como R2 y va a funcionar para espacios más complejos como una esfera. Cuando les enseñe yo qué es lo que tienen que tener en cuenta en ese caso. Entonces, vean, esencialmente generamos una base de vectores a partir de las coordenadas, de los vectores base en coordenadas cartesianas, generamos una base de vectores para las coordenadas polares. El detalle, como se dio cuenta su compañero antes de que yo lo mencionara, perdón por no decirle por su nombre, pero no lo identifiqué por la voz, es muy difícil hacer eso, pero que no se enoje. El detalle es que no me va a dar siempre, es más, lo usualmente no me da vectores de magnitud 1, al menos 1 o 2 me los va a dar con magnitud diferente de 1. En este caso, uno salió de magnitud 1 y el otro salió con magnitud r cuadrada. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Posiblemente los vectores de la base que les genere no sean los que ustedes están acostumbrados, pero estos tienen la ventaja de que todo lo que han estudiado con análisis tensorial lo extienden automáticamente al espacio que están estudiando. Miren, el mismo ejercicio puede hacerse en coordenadas esféricas para R3, lo mismo, pueden expresar la base X, Y, Z y de a partir de esa base construir la base ER, Eteta, Fi. En ese caso, tengan cuidado porque no les va a dar los que vienen en el ARFChem, por ejemplo, los que vienen en el ARFChem, el ER, el Eteta y el Fi están normalizados a unidad. No recuerdo los detalles, pero hasta donde me imagino, que es una palabra terrible aquí, pueden hacer el ejercicio. EFI seguramente no tiene magnitud 1. Ese sí, casi estoy seguro. Entonces, otra vez les generaría una base para las coordenadas esféricas de R3 con la salvedad de que su magnitud de todos no sería 1. Entonces, tengan cuidado, porque muchas veces, bueno, cuando estábamos en la maestría, yo ya había tomado este curso en la licenciatura, como ustedes lo están haciendo. Cuando estaba haciendo algunos problemas, no, eran un examen que yo no me acordaba cómo expresar los vectores base de coordenadas esféricas a partir de las coordenadas cartesianas. El Jackson trae muchos ejercicios donde hay que hacer ese tipo de cambios, o bueno, yo planteé el problema para hacerlo así. Y cuando empecé a hacer, no me recordaba y era un examen, pues me vino a la mente estas relaciones. Entonces comencé a usarlas para pues, solventar mi ignorancia. Y sí llegaba yo al resultado correcto, pero al maestro no le gustó porque los vectores base no eran de norma 1 como los que usualmente se usan en el electromagnetismo. Entonces, que no los regañe su profesor, tengan en cuenta esos detalles. Yo en aquella época no era consciente de esta diferencia, pero ya después del examen vi que efectivamente genera vectores ortogonales, pero no vectores ortonormales. ¿Sale? Bueno, ¿dudas, comentarios? ¿No? Pues seguimos la clase, muchachos. ¿Sí? Aquí en mi Teams negro. Sale. Métrica, bueno, tensor métrico.
o para los cuates, métrica. Como todos sabemos que este tensor es tal que G de AB, bueno, es un tensor 0,2, tal que G de AB me produce esto. Y sabemos que sus componentes pues van a ser esto y esto. ¿Vale? Entonces, en el caso de cartesianas, otra vez sigo en el plano en R2, pero ahorita en cartesianas. ¿Quiénes serían las componentes de la métrica? Pues sería esto. Ya me equivoqué otra vez. Cuando intento hacer las cosas rápido, me equivoco. Entonces veamos. GXX, bueno, parece nombre de cerveza, pero no es nombre de cerveza. Qué letra tan fea. Es 1. GXY, recuerden, es simétrica la métrica. Aquí ya pueden usar todo lo que han aprendido para ahorrarse algunas cuentas. Y eso sería Y, y eso es 0. Y finalmente, YY, que sería EY. Entonces, si representaran la métrica en coordenadas cartesianas en una representación matricial, pues sería la matriz identidad. O lo que es lo mismo, G alfa beta equivale a D alfa beta. ¿Sí? Aquí estoy escribiendo los dos índices abajo. No, espero que no les cause problemas. No hay dificultad aquí en coordenadas cartesianas. Bueno. Mire. Me equivoqué otra vez. Debí haber seguido. ¿Qué hice aquí? Híjole. Tenía una hoja en blanco. Bueno, muchachos, no voy a ocupar este pedazo que está aquí, lo voy a cancelar y aquí recuerdan. Bueno, los que leen las notas o los que ocupan las notas, que esta hoja va en realidad, bueno, pueden usar un programa de esos de PDF de que les reordena el orden. Espero que se pueda con estos PDF que genera el OpenBoard. Perdón, ya ni modo, ya quejarse es bueno. Ahora voy a calcular la métrica en G alfa B, bueno, las componentes de la métrica en polares. Otra vez, yo sé que G alfa beta, ahora las zonas primadas, sería E alfa punto E beta. Entonces me quedaría, por ejemplo, GRR, sería ER punto ER, y eso es 1, si me equivoco me dicen. R teta, no lo hice, pero lo hacen ustedes. Teta sería 0. Teta, eso es. Teta. Ya me equivoqué otra vez. Teta, esto es R cuadrada. A ver, déjenme ver algo. ¿Dónde está? Aquí está. Vean. Miren, para ver que el producto punto de R con E teta es muy fácil. Cuando multiplican esto por esto, solo sobreviven este por este, porque este por este da 0, este por este da 0, y este por este. Entonces aquí quedaría menos R seno de teta, coseno de teta, y aquí quedaría más R coseno seno de teta, que da 0. Entonces es fácil ver que esto que escribí aquí
es 0. Así que la métrica en polares, en una representación matricial, les quedaría como 1 r cuadrada 0, y ahí escribís teta 0. ¿Vale, muchachos? Entonces vean, usando la herramienta que ustedes ya conocen, es muy fácil, por ejemplo, calcular las componentes de la métrica en cualquier sistema de coordenadas que decidan. Salvo que los vectores de la base no van a ser todos de magnitud 1, pero vean, esta les da la métrica en coordenadas polares, la que ustedes ya conocen. ¿Sale? Bueno. ¿Cuál sería el tensor métrico? ¿Quién es el tensor métrico? Recuerden, esto se haría porque estos son base del espacio de covectores. Entonces aquí, dado que estos tienen una representación matricial es diagonal, pues solo sobreviven cuando los dos índices son iguales. Entonces quedaría GR, gradiente de R, cruz, gradiente de R, más G teta teta, gradiente de teta, cruz, gradiente de teta. Y esto es de R, cruz de R, más R cuadrado, R. Esto es un exceso de formalidad, muchachos. En realidad yo nunca voy a ocupar esto. Bueno, usualmente no se ocupa. ¿Sí? Gente que tiene un pensamiento muy matemático, pues les diría que este es el tensor métrico. Y tiene razón. Pero esto es para los matemáticos. Para los físicos, usualmente, cuando hablamos de métrica, nos referimos a esto. Voy a definir esta cantidad de S cuadrada, que sería de L punto de L. Vean, aquí me refiero a incrementos, o sea, esta es la versión infinitesimal del incremento. Sería dl punto dl. ¿Quién es dl? Pues es dr. Un desplazamiento en la dirección de ER más de teta, teta, un desplazamiento en la dirección teta, multiplicado por sí mismo. ¿Sí? Y obviamente solo sobreviven cuando se multiplican por sí mismos. Los otros cruzados no sobreviven. Entonces aquí quedaría dr cuadrado más r cuadrada de teta cuadrada. El r cuadrada viene de que precisamente no está normalizado, perdón, tiene magnitud 1. Esta cantidad en realidad se llama elemento de línea. ¿Cómo sería un elemento de línea? Pero lo que es usual es que los físicos a esta cantidad es a la que le llamemos métrica. Y de aquí podemos identificar las componentes del tensor métrico. Ahora sí. Que otra vez pues sería, si pongo el ordenamiento R teta, sería 1, porque aquí va un 1. No hay cruzados, así que van 0. Y el teta teta sería R cuadrado. Por eso es que los físicos a esta cantidad le llamamos métrica. Tengan en cuenta que cuando hay elementos fuera de la diagonal, por ejemplo, si hubiera elementos de este estilo, aparecerían d teta de R de teta y d teta de R.
Así que cuando tengan que calcular estos componentes fuera de la diagonal, recuerden, vienen de dos términos, de este y de este, así que hay que dividirlos por un medio. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Aquí no es relevante, pero creo que hay un ejercicio en el Schulz donde salen elementos fuera de la diagonal y usualmente los muchachos no tienen esa precaución, los estudiantes. Hay que tener en cuenta que vienen de R de teta y de teta de R, lo que son dos sumandos. Entonces, hay un factor de 2 que tienen que considerar cuando calculen estos términos en un sistema de coordenadas donde no sea diagonal. Tengan en cuenta para un problema, creo que hay un problema en Schulz. Bueno, entonces les decía, usualmente los físicos es a esto, a lo que le llamamos métrica, aunque en realidad su nombre sería elemento de línea. Pero bueno, es la costumbre. Del elemento de línea ustedes pueden determinar las componentes del tensor métrico. En realidad la relación entre ellos, de ese cuadrado, a ver, déjenme. Ahorita no me crean mucho, ahorita sí me sería G evaluado, no, aquí no va. Es la relación que hay, porque esto me daría, no, aquí no va el gradiente. Sí, no sé por qué apareció ese punto. Bueno, ustedes se han de haber dado cuenta más que yo. Pues vean, la relación entre el elemento de línea y el tensor métrico es que el elemento de línea es la evaluación del tensor métrico en dos vectores. Aquí me falta una coma. En dos vectores de desplazamiento. En dos vectores de L. El de L definido como aquí. Entonces, es una mala costumbre, lo entiendo, pero bueno, hay una relación entre ellos. Los físicos usualmente a esta cantidad es lo que le vamos a llamar métrica. Y al tensor métrico usualmente no lo escribimos explícitamente, salvo, les digo, gente con un pensamiento muy formal. Pero la relación entre ellos es que el elemento de línea o la métrica para los físicos es la evaluación del tensor métrico en estas cantidades de incremento, de desplazamiento. Teniendo en cuenta ese detalle, otra vez voy a escribir las componentes de la métrica en coordenadas cartesianas. De aquí, ustedes pueden adivinar fácilmente que las componentes de la métrica en coordenadas polares, pues sería así. ¿Vale? Y vean, recuerdan que en coordenadas cartesianas, bueno, en cartesianas, pues las componentes de los vectores y de los cuadrivectores, pues eran las mismas en R2. ¿Por qué? Porque como la métrica es la matriz identidad, pues no hay ni siquiera cambios de signo como en Minkowski. Pero en polares, vean lo que pasa. Por ejemplo, para el gradiente de phi. El gradiente de phi todos sabemos que sus componentes pues son estos. Ahora, esto es como covector. Ahora yo quiero el gradiente de phi, pero como vector. O sea, quiero esta cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, de phi, R. Aquí no hay mucha sorpresa. Aquí la suma, como la métrica es diagonal, pues solo sobrevive un término. Cuando pongo R aquí, pues solo sobreviviría el GRR. Dado que el GRR es 1,
pues la componente radial del vector es la misma componente radial que que el covector. Pero, vean, en este caso, esta suma, cuando pongo teta aquí, pues solo sobrevive cuando beta vale teta. Pero ahora g teta teta ya no es 1. Y vean, la componente en teta del gradiente de phi como covector no es igual a la componente teta del gradiente vista como vector. Hay un factor de r cuadrado. Entonces, vean ya en un ejemplo tan simple como R2 en coordenadas polares, ya hay una distinción entre las componentes del covector y las componentes del vector. Entonces, este tipo de detalles deben tener en cuenta cuando hagan sus operaciones. Ya que la métrica deja de ser diagonal o casi diagonal como en Minkowski, la relación entre las componentes del covector y del vector asociado suele ser bastante, bueno, aquí es muy simple, pero puede ser compleja. Pueden ser factores o incluso, si la métrica no es diagonal, pueden ser combinaciones lineales de las otras. Así, por ejemplo, si el GR teta fuera diferente de 0, aquí también aparecería la componente R del gradiente. Entonces, esta sería combinación de la componente teta y de la componente R, lo cual sería una relación bastante, pues ya bastante diferente de lo que estamos acostumbrados en coordenadas cartesianas. Entonces, muchachos, aquí, espérame, permítame. Entonces, tengan en cuenta esos detalles. Ahora sí, ¿quién me está hablando? ¿Lo escucho? Yo, Fernando. Fernando, ok, te escucho, Fernando. El último que escribió de G teta teta Sí, aquí me equivoqué. es el gradiente de... Sí. De teta. Sí, gracias, Fernando. Sí, ahorita, ya que estaba volteando al Teams, me di cuenta que me había equivocado. Es más, otro detalle, muchachos, que les había dicho de tener 3 índices iguales. Aquí me aparecen 3 índices iguales, pero no hay error. Aquí el problema es que la teta no es un índice libre, es una coordenada en particular. Vean, aquí también aparecen 3 R's. De acuerdo con nuestras convenciones, eso estaría mal. No está mal, ¿por qué? Porque cuando yo les decía que en una fórmula no tienen que aparecer 3 índices iguales, es que es una fórmula que se aplica en general para cualquier sistema de coordenadas. En este caso ya estamos particularizando a un sistema de coordenadas que es el sistema de coordenadas polares. Y R y phi, a pesar de que phi, no, R y teta, a pesar de que son, uno es un índice latino y el otro es un índice griego, en este caso no se refieren a todos los sistemas de coordenadas, sino a uno en particular. Y cuando uno está trabajando en un sistema de coordenadas particular, estas cosas no causan inconvenientes si uno las hace cuidadosamente. Entonces tengan en cuenta ese detalle. No se vale tener índices repetidos. Bueno, 3 índices en fórmulas que tienen que aplicarse a todos los sistemas de coordenadas, o sea que no se refieren a un sistema de coordenadas en particular. Ya que tienen un sistema de coordenadas en particular, como aquí, pueden tener 3 índices repetidos, pero la cuenta ya solo está restringida al sistema de coordenadas polares. ¿Sale, muchachos? Gracias, Fernando, por haberme señalado el error. Gracias. Bueno. Entonces, ¿dudas, comentarios? ¿No?
No, pues voy a seguirle, muchachos, porque voy a robarles otros minutos. Porque como les digo, ya estamos, no sé cómo se me fue esto de las manos, pero lo que me di cuenta, ya estamos muy atrasados, no sé qué pasó. Hasta ahorita hemos tenido todas las clases, hasta donde recuerdo. Bueno, ya. Llorar es bueno, como dice. Voy a robarles otros minutos, voy a tratar de avanzar otro pedacito hasta que mi garganta aguante y voy a ver si al menos puedo ver lo de las derivadas de los vectores base. ¿Vale? Déjenme ver si puedo llegar hasta una fórmula que está por aquí. Ok. Intento. Bueno, todo lo que seguiría es, ahora sí, cálculo tensorial en R2 en polares. Perdón que no le ponga coordenadas polares, pero bueno, se entiende. Aquí recuerden algo, muchachos, en cartesianas, por ejemplo, cuando tenían un vector B como Bx, X más By, Y, cuando tenían que calcular, por ejemplo, la derivada de B con respecto a X, lo que hacían era esto. Derivaban las componentes. ¿Por qué? Porque EX y EY son constantes. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Es lo que se hace usualmente en cálculo. Bueno, cuando usamos cuando estudiábamos, por ejemplo, electromagnetismo y usábamos la base de coordenadas cartesianas, pues esto era lo que teníamos que hacer para determinar una derivada. ¿Ok? Pero, por ejemplo, noten lo siguiente. X son constantes. Por ejemplo, X, ¿ya calculamos expresión? No. Vamos a ver si no es muy complicado. Ahora esto sería X, beta prima, beta prima, y esto sería R, X, R más R, X. No. Beta X, Ajá. Y estos, pues ya los habíamos calculado. Rx, ¿cuánto era? La derivada de, era coseno de teta. Era la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Eso me daba un medio, bueno, en el denominador un medio de x cuadrada más y cuadrada por 2x, y eso hacía que se cancelaran las r's y que saliera un coseno. Sí, creo que sí. Sí. Más, esta sí ya está más difícil, porque sería, voy a ver si la puedo hacer aquí, me ayudan. De
X de arco tangente de Y entre X, y eso sería 1 más Y cuadrada. Una vez pongo aquí X cuadrada, aquí X cuadrada, por menos 1 en X cuadrada. Aquí me falló. Y aquí una Y. Entonces esto se cancela. Esto es R seno. Y aquí es R cuadrada con un menos 1. Pues según yo, esto sería menos seno de teta entre R. Entonces aquí sería, no, perdón, es que no. Sí, está bien. Así. Teta. Como ya les dije, los X son constantes. Entonces uno esperaría, por ejemplo, que de X de teta fuera 0. Esto es lo esperado. Esto es lo esperado. Pero si yo hago la derivada de las componentes, bueno, aquí, por ejemplo, las componentes de X serían coseno de teta menos seno de teta entre R. Si yo calculo las derivadas de las componentes, veo que me da un resultado distinto de 0, porque aquí me saldría menos seno y aquí menos coseno entre R. Entonces, si yo solo derivo las componentes, vean, no obtengo el resultado esperado, que es este. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que R y teta no son constantes. Más prueba. Aquí está. Vean. En este caso, la magnitud de R sí es constante, pero cambia de dirección conforme nos movemos en el plano. Teta cambia de dirección cuando nos movemos en el plano y adicionalmente su magnitud cambia conforme nos alejemos o nos acerquemos al origen. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. Los vectores de la base en coordenadas polares no son constantes. ¿Qué está pasando? Incluso podemos calcular sus derivadas. A ver, de R. Aquí me van a tener que ayudar. ¿Dónde está ER? Ya sé. Si no me equivoco, me dicen si me equivoco, era coseno teta por X más seno teta por Y. ¿Alguien puede checar sus notas al inicio de la clase? A ver, calculemos. X de X en dr. Eso es R coseno derivada con respecto a R. Eso me da coseno. Sí, está bien esto. No, perdón. Aquí me faltó poner derivada. Y vemos, nada depende aquí de R. Entonces, esto es 0. Y efectivamente, conforme nos movemos radialmente, el vector ER no cambia. Pero conforme nos movemos en teta, ahí sí va a haber problemas, porque vean, sería de teta de lo que está aquí.
sería coseno teta de X más seno teta de Y. ¿Sí? Y este sería, pues, menos seno, si mal no recuerdo, la derivada del coseno es la que lleva el signo menos, ¿verdad? Y la del seno es la que preserva el signo. Si me equivoco, me dicen. Los vectores de la base en coordenadas cartesianas son constantes. Uy, aquí, ¿cuál es la expresión de E teta? Profesor, para E teta, aquí no faltó el R. No, permíteme, no, me equivoqué. Es ER. Es Ah, ER, ya. es la misma. Sí, me equivoqué. Es la misma de acá arriba. Y Sí. ya que me estabas diciendo cuál es la expresión de E teta en, Menos R seno de teta X. espérame. Seno de teta entre R, ¿verdad? Por EX más, Coseno de teta. ¿Pero no era multiplicada la R en este caso? perdón. Cuando, cuando iba No, dividiendo no era me cuando era acuerdo. el gradiente, ¿no? No me acuerdo. Ahorita la vemos, permítanme. Ahorita la vemos. Voy a verla en el libro, más fácil. Porque ya veo que no están tomando notas. Ya les caí. Así es multiplicando. R. Así por la norma. Tienes razón. Por la magnitud, perdón. ¿Así? Bueno, voy a... Sí, así creo. Ahí está. Y vean, es exactamente esta expresión, excepto por un R. Entonces aquí quedaría E teta entre R. Esto es de R de teta E teta entre R. Lo cual más o menos tiene sentido, vean. Voy a hacer mi dibujo, a ver si... está muy grande. Sí. Bueno, me hubiera convenido algo grande, pero bueno. Entonces, los vectores ER son radiales. Entonces aquí estaría, por ejemplo, un ER y aquí estaría otro ER. Y vean, están al mismo valor de R, pero cuando varía teta, si yo muevo este para acá, quedaría algo así como, bueno, voy a mover así y así. Bueno, más o menos. Y la diferencia tendría que ver con un vector que va de esta punta a esta punta, por ejemplo. Y un vector que va así, pues es teta. Sí, efectivamente esperamos que la variación del vector radial con el ángulo sea un vector que apunte en la dirección de teta. ¿Sale? Lo mismo puede hacerse para los otros. Voy a copiar las expresiones nada más, muchachos. Porque, como les digo, ya estamos sobresaturados. La variación de E teta con R, vean, va a cambiar porque vimos que su magnitud cambiaba conforme nos alejábamos o nos acercábamos. Y eso sería 1 en R E teta. Se les queda de tarea justificar esta fórmula con un argumento como el que yo hice aquí. Y finalmente E teta, bueno, verificar la fórmula y usar una imagen analíticamente y con una imagen visual como aquí. Con E teta menos R, E R. Entonces, ya tenemos estas fórmulas. Vimos que esto era 0. No me equivoqué otra vez. Aquí es R de teta y era E teta.
Parecía más uno de esos como una peluca falsa que como un wedge. Ahí. Bueno, vean, esto se cumple. Entonces habíamos visto aquí que si yo solo derivaba las componentes de EX no me daba 0. Pero vean lo que pasa si ahora, bueno, voy a aprender la fórmula de EX. ¿Dónde estaba? Aquí está. Es coseno teta R menos seno teta entre R y teta. Esta es la expresión de EX. Ok. Ok. Espero que no me haya yo equivocado. Miren, si yo quiero la derivada de teta de EX, pues yo esperaría que esa fuera 0, pero ya vi que si solo derivo las componentes, no me da 0. Entonces ahora lo que voy a hacer es derivar componentes y vectores base. Habíamos dicho que esto era coseno teta ER ¿sí? Eso es menos seno teta entre R y teta. ¿Era cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, checamos antes de hacer cuentas. Según esta fórmula que tenemos aquí, está, eso es eso. Sí, que si esa fórmula está bien. Ok, no nos debemos equivocar. Aquí serían 4 términos ahora. Sería menos seno teta ER más de R de teta más coseno teta e teta entre R menos coseno teta entre R e R, bueno, menos seno teta R. Aquí de este factor, pues es constante respecto a teta, porque ambas son coordenadas, y recuerden, dos coordenadas en el mismo sistema de coordenadas tienen que ser independientes. Es la derivada de teta con respecto a R da 0, pero la derivada de e teta con respecto a teta da menos R e R. Aquí se cancelan las R's. Da más, este término se cancela con este, y bueno, esto se cancela. Pues vean, ahora sí obtenemos lo que esperábamos. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Pues no solo considerar las derivadas de las componentes de EX en la base de ER y E teta. Hay que considerar las derivadas de los vectores base. Y la razón, pues es la evidente. Los vectores de la base de coordenadas polares cambian cuando variamos R y cuando variamos teta. Esto está en contraste con lo que pasa en coordenadas cartesianas, donde los vectores de la base son constantes. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando tengo que derivar un vector expresado en una base donde los vectores de la base cambian con la posición, no solo tengo que hallar las derivadas de las componentes, sino que tengo que hallar las derivadas de los vectores base. Ese es el punto esencial. Si no toman en cuenta ese punto, no van a entender lo que sigue. En una base de vectores, donde estos vectores dependen de la posición, cuando hallo la derivada de un vector expresado en esta base que cambia,
tengo que hallar las derivadas de las componentes y las derivadas de los vectores base. ¿Sale, muchachos? En general, sí, aquí no solo es para 2 dimensiones, es en general. Si X es una base, no digo que sea constante, no digo, es en general, base general le voy a poner. Aunque se oye extraño. Si por ejemplo tienen un vector B que lo expresan así, si quieren hallar la derivada de B con respecto a una coordenada arbitraria alfa, bueno, le voy a poner beta, pues no está. Aquí sería así, así, y esto sería entonces por la derivada del producto. Primero derivo la componente, el vector de la base la dejo, y después sería la componente. Sí. Esta sería la forma correcta de calcular la derivada de un vector con respecto a una coordenada arbitraria. Vean, no solo aparecen las derivadas de las componentes, tienen que aparecer las derivadas de los vectores base. Y este es el punto fundamental. ¿Por qué? Porque yo no les dije a qué se debe la variación de los vectores de la base. En el caso de R2, la variación se debe a que usamos un sistema de coordenadas diferente a las cartesianas. Pero la variación se puede deber a que los vectores de la base viven en un espacio que está curvado, por ejemplo, en una esfera. Entonces, al tener que quedarse siempre en la esfera, pues tienen que ir cambiando. Entonces, esa variación que no se debe a un cambio de coordenadas, sino simplemente a la forma en cómo está constituido el espacio de interés, es lo que aparece aquí. No me importa qué produce el cambio, el chiste es que cambian. Y es el hecho fundamental que nos va a permitir extender esto que estamos estudiando en R2 a cuando tengamos un espacio curvo. Entonces tengan en cuenta este detalle, muchachos. Ya me cansé. De aquí, de esta fórmula, empezamos la siguiente clase. Empezamos la siguiente clase a partir de aquí. Ya no vamos a hacer más que a partir de aquí. Esto me va a permitir, a partir de aquí voy a poder definir ciertos objetos que son fundamentales para lo que sigue. Ya ahorita ya no me da tiempo, pues demasiado importante como para tocarlo así muy rápidamente. Entonces la siguiente clase empiezo de esta fórmula, sin decir agua va. De aquí voy a definir ciertas cantidades esenciales para el curso, para lo que resta del curso. Entonces, empezamos de aquí, muchachos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, muchachos, ya estamos muy atrasados, así que voy a tener que buscar alguna forma de avanzar más rápido. Bueno, hoy no avancé todo lo que quería, pero tampoco me quedé muy lejos. Solo me faltó muy poco, pero ya me duele mucho mi garganta. Ya. Es una combinación lineal de avanzar y que pueda hablar. Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿No, muchachos? Por cierto, ¿no les han dicho cuándo regresamos a clases presenciales? ¿No saben nada? No. No, no, nada. ¿No les han dicho nada? Bueno, pues yo tampoco sé nada, pero como ya cambió el semáforo aquí en la Ciudad de México, no sé qué locura vayan a hacer, pero en todo caso, si alguien se entera, me pasa el chisme, porfa, en alguna de las clases.
¿Sale? Sí. Igual yo creo que no volvemos este semestre. Yo creo que el siguiente, quizá en modalidad híbrida. Pues yo también eso esperaría, pero quién sabe. Es que ya están como, todo el mundo está desesperado. A lo mejor a las autoridades se les ocurre la grandísima idea de que la última semana o las últimas 2 semanas sean presenciales, una locura así, o que los exámenes ya sean presenciales, algo loco. Bueno, muchachos, pues como les digo, si esas noticias circulan más rápido en Facebook o en sus WhatsApps que, que en los periódicos, así que sí, o en los correos electrónicos, así que si alguien se entera y me pasa el chisme cuando sepa algo, se lo agradecería mucho. Sí, yo también no creo que regresemos, pero les digo, ya hay cada loco que quién sabe. Bueno, me pasan el chisme, muchachos, voy a dejar de grabar.